tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y darles la bienvenida a un programa más de Mujeres Chingonas. Como ustedes saben, un espacio de entrevistas a mujeres ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Para mí es un honor y para todo periodista poder entrevistar a una de las mujeres referencia en el periodismo y en la literatura en México. Sus obras son conocidas en todo el mundo, una de las personalidades de la cultura más reconocidas en nuestro país. Nuestra invitada nació en París, Francia, pero es más mexicana que el mole. Naturalizada mexicana en 1969, fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en México. Escritora, conocida a nivel mundial con más de 40 obras, más de 30 premios y múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Ha incursionado en diferentes géneros como la novela, cuento, ensayo, entrevista, crónica y poesía. Todos estos relacionados con los acontecimientos sociales del México contemporáneo. Sus obras han sido traducidas a más de una decena de idiomas. Ha recibido doctorados honoris causa por parte de la UNAM y de la UAM, también por parte de las universidades de Puebla, Sonora, Estado de México, Guerrero, Chiapas y de Puerto Rico. Hoy jueves, en Mujeres Chingonas, está de manteles largos. Damos la cordial bienvenida a Elena Poniatowska, Amor. Bienvenida a Mujeres Chingonas. Muchas gracias. Es un placer que esté con nosotros, Elena. Tengo que confesarle desde que inicié este proyecto de entrevistas, una de las que estaban en mi lista era usted. Así que ya se me hizo poder platicar con Elena Poniatowska. De padre francés y de madre mexicana, nace la pequeña Elenita un 19 de mayo de 1932. Emigró de Francia a México durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de los 10 añitos, Elena llegó al país azteca junto a su madre y a su hermana Kitzia. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que vienen a su mente? Esa época de México de los años 40. Bueno, hay que decir que mi madre es mexicana, se llama Paula Amor. Su prima fue Guadalupe Amor, una poetisa que hizo décimas a Dios y en general toda la parte materna de la familia es mexicana, Amor y Turbe. Y mi madre nació en Francia y allí conoció a mi padre Poniatowski, Juan Poniatowski, en polaco, en ruso, en los idiomas eslavos. El sexo está en el apellido. Entonces, por ejemplo, mi hermano que murió a los 21 años, Jan, era Poniatowski. Y yo, Elena, a los 89 años, soy Elena Poniatowska. Y así se distingue el femenino del masculino. Y el masculino. Ajá. ¿Quién le enseña el español? Cuando llega aquí, me imagino, pues tenía el francés como lengua materna. Sí, me aprendí en la calle pues, con la gente que veía yo y también aprendí con las muchachas. Con las muchachas que trabajaban en mi casa, que además hablaban un español muy bello que sigo yo hablando y que sigo amando, ¿no? Decían nadie en vez de nadie, y yo dije nadie hasta hace poco. Siempre decían ciudad en vez de ciudad. Y yo toda la vida dije ciudad y toda la vida, pues yo creo que ellas me educaron y les debo muchísimo. Elena, ¿cuáles eran los juegos favoritos de su infancia? Los juegos. Los juegos infantiles. Bueno, se jugaban las canicas, estaba siempre la canica que era la madre, la grandota. Eso jugábamos en la escuela, jugábamos a la roña, jugábamos a los encantados, que era muy bonito porque te podías quedar paralizado así, sí, en pleno vuelo, era muy poético, y jugábamos pues a todos esos juegos,
pintábamos le decíamos avión. En realidad se llama Rayuela. Julio Cortázar hizo una novela extraordinaria que se llama Rayuela, y era jugar al avión, ir echando y saltando los cuadros. Y eso era un juego que a mí me gustaba mucho, aunque no era muy buena. ¿Sí? No. Le gustaba mucho el piano, ¿no? De hecho, sabe piano, danza. Era en la casa, tanto mi hermana como a mí nos hicieron pues hay que tomar clases de ballet, tomar clases de gimnasia, tomar clases de todo, de canto, de todo, de piano, pero ya ahorita ya no hago nada de nada. Elena, ¿qué es lo que más añora de esa época? A mi madre, por mi padre mi papá estaba en la guerra, no lo vimos durante muchos años, por lo menos llegué a México a los 10 años y mi padre no lo vimos sino hasta cuando nació mi hermano, cuando vino él al término de la guerra. Y entonces recuerdo la fuerza de mi madre, recuerdo su belleza, recuerdo que montaba caballo en Amazona, era la única en el club hípico francés que saltaba obstáculos sentada, apoyada solo en su pie, creo que es el pie derecho, y era muy reconocida como amazona y también como una mujer que invitaba a su casa pues a personajes que llegaban de Francia y de México, Alfonso Reyes, en fin, era amiga de Dolores del Río, de mucha gente reconocida en México, de Luis Barragán, el arquitecto. Así que yo creo que yo tuve la suerte de muy joven conocer a todos ellos y escucharlos, lo que yo podía entender, porque a los 10 años pues muchas cosas no las comprende uno. No las captas. Múltiples premios, distinciones, doctorados honoris causa, no solo en México, en países como Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, España, Francia, Alemania y Reino Unido. ¿Todos esos, Elena? ¿De todos se acuerda? ¿De cada uno de ellos? No, me acuerdo mucho del Cervantes, porque fue en Madrid y porque allí sí me acompañaron mis nietos. Fue muy bonito porque, el rey estaba especialmente interesado en mis nietos. Tengo una nieta, Carmen, que le preguntó, oye, y se le acercó chiquita y le dijo, ¿por qué no traes tu corona puesta? Entonces él le dijo, no, ya la tengo aquí doblada en el bolsillo. Y después ella ya se siguió, ella tenía el pelo largo como usted, muy bonito, y entonces el rey la jaló para que se regresara. Entonces ella se enojó y le dijo, no me jales el pelo. Entonces la reina le dio risa y nos dijo que quería que las infantas conocieran a Carmen y a eran 10 niños, pero nosotros nos íbamos al día siguiente, porque antes de ese premio Cervantes hay muchísimas conferencias y entrevistas de prensa, y eso fue muy bonito porque antes que yo se lo había sacado Carlos Fuentes, que murió, José Emilio Pacheco, que murió, y me dijo que tuviera muchísimo cuidado con un escalón, porque yo tenía que hablar desde un púlpito. Es decir, tenía que subir como si yo fuera un sacerdote y desde allí dar las gracias y echar como pues un discurso. Y las otras mujeres que se habían sacado el premio ya estaban demasiado grandes para poder subir a ese púlpito.
era una cubana, una española, Ana María Matute, recibían los premios sentadas en una silla de ruedas y la única que subió hasta allá arriba fui yo, pero sí todo el tiempo pensaba, ay, no me puedo caer, no tengo que azotar como chango viejo y eso sí me dio mucha preocupación. Pero eso Pero fue salió hace adelante, años. Elena. Aparte de ese premio que recuerda con mucho cariño, ¿qué otros premios para usted han sido importantes y que recuerda pues con especial cariño como el que nos acaba de platicar? Bueno, también fui la primera mujer en recibir el de periodismo y también me dio mucho gusto porque estaban junto a mí grandes periodistas como Buendía, quien fue asesinado, perdón, Renato Leduc también, Efraín Huerta, que eran además poetas y periodistas y gente que admiro yo mucho, y todos mayores que yo. Y también yo siempre tengo la especialidad de llevar niñitos chiquitos, entonces también llevé a mis hijos chiquitos. Y eso Sí, divirtió muchísimo a López Portillo, que era el presidente en esa época. en ese entonces. Elena, todavía en un sinfín de premios que ha recibido, para que la gente más o menos se dé una idea, más o menos serían de premios que ha recibido y distinciones, son como 7 páginas, tamaño carta de los que leí, de su semblanza, de todos los premios que ha recibido. ¿Todos se reciben con el mismo entusiasmo e ilusión? Sí, claro, claro que sí. El único que, el único que rechacé fue el premio Villaurrutia, que me lo querían dar por la noche de Tlatelolco. Todavía era presidente Luis Echeverría y yo contesté a ese premio que no, dije que no lo podía recibir, no lo podía aceptar, que porque quién iba a premiar a los estudiantes muertos y a los muertos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entonces ese premio pues lo rechacé. Hablando de sus obras y hablando precisamente de ese libro, entre las importantes que tiene es La Noche de Tlatelolco, bien lo dijo, Hasta no verte, Jesús mío, Tinísima, La piel del cielo, entre otras muchas más. Pero ¿cuál es la que más ha disfrutado escribir y por qué? Bueno, fui muy feliz de conocer y de amar mucho a Jesús Apalancares. En realidad se llamaba Josefina Borges. Ella me pidió que le cambiara el nombre y ella la quise mucho. Fue una persona que me dio mucho, me enseñó mucho y que consulto. Ya murió, pero siempre que tengo un problema pienso en ella y en qué haría ella en el caso en el que yo me encuentro. Y también, bueno, también tuve mucho gusto de estudiar a una fotógrafa que en México causó escándalo, Tina Modotti, porque fue la primera mujer que se retrató desnuda en una azotea con el vello púbico. En esos tiempos siempre había unas desnudas preciosas, así unas gorditas, pero tal parecía que les ponían como una media en todo el cuerpo, hasta acá, hasta el cuello, y porque nunca había un solo vello. Y de eso se han hecho libros sobre las primeras mujeres que se desnudaron en México. Pero la que más escándalo causó y más sensación, y quisieron incluso expulsarla de México, fue Tina Modotti, y me interesó no solo por eso, sino por su participación en la guerra de España y por su valentía y por su capacidad amorosa. Ella fue pareja de Julio Antonio Mella, un líder cubano extraordinario al que asesinaron en la calle cuando iba de su brazo. Y a pocas mujeres les toca eso, que caminen por la calle. ¿Qué pensaría usted que de repente a su pareja, el hombre que va de su lado,
lo asesinan, ¿no? Y eso le pasó a Tina Modotti, bueno, entre muchas otras cosas en la guerra. De sus libros, ¿hay un favorito? El que Aparte del estoy que me acaba de escribiendo, platicar. el que se va a publicar, el que estoy escribiendo, porque si no creyera en él, pues me costaría mucho trabajo hacerlo. Claro, ¿cómo se llama? ¿Cuándo sale? Mi libro se llama ay, espérame, no es el jinete polaco, se llama El amante polaco. Es que hay un escritor español que escribió El jinete polaco y es un escritor que yo admiro muchísimo, pero así le quiso poner la editorial, El amante polaco. ¿Qué género disfruta más de lo que ha usted escrito? ¿Novelas, ensayos, crónicas, entrevistas? Lo que más disfruto yo creo que es escribir novela y también poesía, pero la poesía requiere mucho tiempo, entonces no lo hago. Hago mucho periodismo, hago lo mismo que usted hace, hago una entrevista cada 8 días, cada domingo que se publica en La Jornada, un periódico de izquierda en México, tabloide. Sí, 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 sí lo conozco. ¿Cómo llega el periodismo a su vida hablando de ello? A los 17 años, muy chiquita. No, ¿cómo ¿A cree? qué años? A los 17 años estaba yo rezando en un convento ¿A de todavía? monjas, ¿no? Y pidiendo perdón por los pecados que aún no cometía. Pero Después de ahí, ¿no? Después de... después de cuando regresé, mi hermana se casó, mi hermana menor, Kitsia, y entonces después yo entré al periódico Excelsior en donde había una sección de sociales, en donde remitían a las mujeres a esa sección, y la dirigió Bambi, una mujer que injustamente olvidada, que decían Bambi justamente por sus ojos, porque en esa época estaba la película de Walt Disney, de Bambi, y Bambi la cambió y la hizo, le quitó tanta novia y tanta, pues los políticos exhibían a sus hijas así como 1 kilo de jamón, con sus hijas casaderas, ¿no? Y ella decidió hacer otro tipo de periodismo más cultural e incluso más político. Entonces allí empecé y sí, para mí fue muy, aprendí muchísimo de mi país, México, y bueno, le tuve mucho agradecimiento y cariño a esa periodista hoy totalmente olvidada. Le aviso, a las periodistas las olvidan. Nunca usted verá un recordatorio de una periodista. De una escritora sí, de una escritora mexicana, ahí está Rosario Castellanos, está Elena Garro, la mujer que fue de Octavio Paz, pero una periodista usted nunca la verá. Y es un trabajo de 24/7, ¿verdad? Pues sí es un trabajo, pero no es un trabajo reconocido. Sí, así es. Elena, ¿recuerda sus primeras entrevistas? Sí, fueron a Octavio Paz, a Alfonso Reyes, a Diego Rivera. Y Diego Rivera, yo no sabía ni qué había pintado, entonces le pregunté que por qué eran tan chiquitos sus dientes, él era enorme y panzón. Y entonces me dijo, es para comerme a las polaquitas preguntonas, así, y todo era así. Entonces la gente empezó a leer los artículos diciendo a ver qué va a preguntar esta niña que no sabe ni qué preguntar, ¿no? Y a la entrevista que le ha costado más trabajo ¿Qué entrevista me costó más? conseguirla. No, conseguirla no fue difícil porque pues mi madre aparecía muchísimo en una revista muy cursi que se llamaba Social, que era toda plateada y chocolate por dentro, se llamaba Social, y siempre aparecía que con vestidos largos y así. En esa época todo era bastante, pues como de exhibirse, ¿no?
glamuroso, digamos. Era, pues no tanto, porque la revista no era nada glamurosa. Y bueno, el Pero bueno, rock, me imagino que su mamá se desenvolvía en la parte social de México, ¿no? sí, pero también mi mamá era muy religiosa, muy persinada, y luego en los últimos años de su vida, probablemente los últimos 20, fue a misa diario y comulgaba diario. Fue muy religiosa. ¿Y usted es religiosa también? Como su No, mamá. eso, yo no. No Yo vivo tanto. al lado de una iglesia, me podría ir de una capilla que se llama, aquí al lado en Chimalistac, podría llevarme mi cama y dormir allí, y amanecer allí, comulgar allí, hacerme novia del cura ahí, todo, pero no porque no, ya no soy religiosa. Aunque hay una virgen que me gusta mucho, la Dolorosa. Ah, La que oye, describe Elena, al cuerpo de Cristo. Me cae bien esa Virgen. Bueno, es una estatua que está en esa iglesia, ujú, sí, sí. porque en una época un pordiosero iba mucho a esa iglesia y yo iba y lo acompañaba, me caía muy bien. La clave del éxito es, Elena. ¿Cuál es la clave del éxito? Yo no creo en el éxito. Yo creo que no existe. Así que, bueno, el éxito se puede decir en un momento dado, hay cierto ruido en torno a una persona, pero además creer en el éxito es inútil, es como perder el tiempo. Y pensar en él también, ahí sí pensar en hacer las cosas por la respuesta que se va a tener es de lo más inútil, porque nunca sucede eso. Elenita, ¿le parece si vamos a esta sección de los 5 consejos de una mujer chingona? Me acompaña para que dé sus recomendaciones y regresamos a platicar. Un consejo sería que el trabajo, yo creo mucho en el trabajo. Creo que cuando alguien, por ejemplo, tengo una amiga ahorita que sufrió una pérdida tremenda y yo creo que si se pone a escribir, es escritora, se va a salvar. Entonces la primera posibilidad es el trabajo. Pues el trabajo está ligado al amor. Hay amor por el trabajo, pero también hay amor por otro ser humano. Hay amor por los hijos. Entonces el cuidado también creo mucho en el cuidado de los ancianos o de toda la gente que a partir de cierta edad necesita apoyo. En México eso hace muchísima falta. Yo he visto a mucha gente que atraviesa la calle con temor en México, con dificultad. Y también creo que el amor al país es muy importante, el amor a México, el pensar que de uno depende a veces hasta la salud del país. Creo que es muy importante ahorita en esta pandemia no andar con el tapabocas. Creo que es un acto de respeto a los demás y de respeto por uno mismo. Y finalmente yo creo que hay que vivir las cosas con alegría, es decir, vivirlas pensando siempre en la felicidad que uno puede dar y la felicidad que uno puede recibir. Y la felicidad puede estar en un tubo de labios que te dan una mañana temprano, porque tú dices que ya no tienes, no te puedes pintar los labios como los tuyos que los tienen muy bonitos, o en unas flores inesperadas, o también en una sonrisa. Todo eso hace la vida y hace la vida más llevadera, sobre todo a partir de cierta edad. Yo ahora ya me fijo dónde pongo los pies, porque si, por ejemplo, sé que una mujer de mi edad, si pasa un mes con, por ejemplo, una pierna rota en cama, pues se tiene que despedir. Adiós, porque se va a morir. Regresamos con Elena Poniatowska,
Platicamos con la escritora, la periodista, la activista, Elena. Seudónimos como Elenita, Pony, Princesa Roja. ¿Cuál le gusta más? Bueno, Pony era así me decía Carlos Fuentes y yo lo quise mucho. Él me decía así. Princesa Roja me lo dicen por mi apellido, porque el último rey de Polonia fue Stanislao Poniatowski, a quien he descubierto ahora y me cae muy bien. Eso fue hace más de casi 200, 300 años. ¿Y qué más? ¿Qué otro? Elenita, bueno, Elenita, así dice López Obrador, no sé, me helenitea. Pero en México tenemos mucha tendencia también a hacer los nombres. Al diminutivo, es correcto. Diminutivo. Sí. ¿Qué limitante había o hubo en esa época para las mujeres que deseaban conseguir o abrirse camino en alguna profesión? Creo que había, en el periodismo eran pocas las mujeres y de inmediato las remitían a la sección de sociales. Es decir, decían cubrir bodas, cubrir baby showers, cubrir pues cualquier recepción. Incluso había familias enteras que te pedían que fueras a su casa para escribir sobre unos 15 años, un cumpleaños, y cubríamos también, se llamaba, bueno, los funerales, las muertes, las virtudes del muerto, todo eso. Entonces eso era en la sección de sociales. Pero después si uno era, bueno, si tenía capacidad de trabajo, de seguir adelante, ya te pasaban a la sección política. Y eso era muy bonito. Pero había solo había una mujer, recuerdo, Elvira Vargas. ¿Qué obstáculos, Elena, tuvo que lidiar por el simple hecho de ser mujer en su profesión? Bueno, por ejemplo, el jefe de redacción me decía que no corriera peligros, que mejor, que estaba muy bonita, que me casara, que para qué estaba yo ahí, así. Pero era un poquito tonto, era limitado. Sí, Bueno, yo así sentía es. así. Por no decirlo de otra manera, Elena. ¿Hubo factura que pagar para poder cumplir sus metas? Bueno, sí, hubo dificultades, bueno, yo pertenecía a una clase social que tenía limitaciones, ¿no? Que era, pues había un camino a seguir, que era casarse, tener niños, tener una casa muy bonita, tener una mesa muy bien puesta, saber guisar, en fin, eran las virtudes femeninas. Uh-huh. Bueno, que no feministas, pero femeninas, con las que había que cumplir, y se suponía que con eso tú personalmente alcanzabas la felicidad y hacías felices a los que te rodeaban, y educabas muy bien a tus hijos y todo eso. Pero ahora, bueno, ahora estos valores que fueron tan importantes hace 50, 60, 70 años, ahora las mujeres en general tienen que, una pareja, trabajan los dos, porque si no trabajan los dos, no pueden vivir juntos, es difícil. Ahora, al tener un departamento, incluso el tener un hijo, ya es cosa de dos. Sí. Antes no, porque uno tiene que vencer temores, vencer pues la poca fe que puedes tener en ti mismo, el terror que te puede. A mí todavía me da mucho miedo hacer una entrevista, meter la pata o no estar preparada,
todo eso yo creo que uno es, bueno, yo he sido siempre un amasijo de inseguridades, ¿no? Que tengo que vencer y y que todavía sigo venciendo. Es lo mismo que hace 60 o 70 años. Es mamá de 3 hijos, ¿correcto? Emanuel, Felipe y Paula. Sí. ¿Cómo se describe como mamá? ¿Cómo yo siempre digo que soy mala mamá, siempre, y ellos me dicen, ay mamá, ya párale con eso, siempre, y párale con ese cuento, porque siempre me estoy culpabilizando. Pero bueno, por lo menos ellos sabían que tenían una mamá que estaba en un cuarto arriba, con un vidrio así transparente y bueno, hacia la calle, Ah, obviamente, sí. y que estaba allí, ¿no? Pero así de que yo les diera una compañía total todo el día, ¿no? Fue un sacrificio a final de Obviamente, cuentas, ¿no? Compaginar su profesión, su trabajo con 3 niños. sí, pero los llevaba mucho, ellos se acuerdan, ellos conocían, los llevaban, me acompañaban. Y por ejemplo, Paula, se quedaba muy quieta escuchando. Y es muy simpático porque hay fotografías de yo entrevistando, por ejemplo, a Pablo Higgins y la niña sentada al lado suyo, al lado del pintor, así que Ujú. bueno, ellos tienen cada uno su profesión, ¿no? Uno es físico, es decir, es maestro y tiene 2 doctorados, uno en Estados Unidos, en Berkeley, y el otro es Felipe, se ocupa de una fundación cultural y Paula es fotógrafa. Y Qué tienen bien. todos hijos, así que son papás. En el 59 conoce a Guillermo Aro y Sí. años después se convierte en su esposo. ¿Cuántos años de matrimonio? ¿20? No ¿Más o me menos? acuerdo, pero sí me acuerdo que fue un dolor muy grande que muriera. Para mí, porque además era un hombre admirable, ¿no? Elena, ¿qué es lo que le admiró más a su esposo? Bueno, admiro que estuvo en Harvard, bueno, no solo eso, yo creo que es el fundador de la astronomía moderna en México. Y eso es muy importante y además me hacía mucha ilusión casarme con un hombre que lo sabe todo de las estrellas, o por lo menos intenta saberlo todo de las estrellas, de otros mundos, de otros planetas. Cuénteme, usted tiene una anécdota de él cuando lo conoció, porque precisamente usted fue a entrevistarlo y ahí se conocen por primera vez. Sí, sí, y él me mandó por un tubo, me mandó al diablo porque me miró así con cierto desprecio y me dijo, apuesto a que no tiene ni lápiz ni papel. Y en efecto, no sé qué, estaba en la universidad y en ese día no sé por qué había olvidado en mi coche la libreta, no tenía nada. Así que él tenía toda la razón desde el principio y siguió teniendo la razón. ¿Y que se regresó por pluma a papel o siguió acá en su cabeza haciendo la entrevista? ¿Qué No, hizo? entonces tenía una secretaria enojona, tenía un despacho muy imponente que te impactaba y le pedí a la secretaria una nueva entrevista y me dijo, bueno, a ver si a ver si el doctor puede recibirla. Y entonces lo que hice fue, yo sabía que él iba a Tonantzintla, Puebla, entonces me subí a un autobús y llegué a entrevistarlo allí a Puebla, a Tonantzintla, y llegué en camión y me regresé en camión. Y yo creo que eso le llamó a él la atención porque poco tiempo después, como un mes más tarde, me llamó para invitarme a comer. Y ahí empezó todo, empezó la historia. Y ahí empezó la historia y luego, sí, ahí fue. Más o menos. Ya estoy muy viejita, ya no me acuerdo de muchas cosas.
solo las más importantes. Claro. En 2019 usted comentó un hecho que me llamó la atención, que usted había sido abusada en 1954. Ah, sí. Bueno, eso fue, yo no lo comenté, fue una cosa que se dio a ¿Salió? conocer, pero eso fue hace años, sí, es cierto. ¿Cómo superó esa parte de tan difícil cuando una mujer pasa por esa situación? Pues lo superé, yo creo que el tiempo es el que más cura todas las heridas, cura todas las pérdidas. El paso del tiempo ayuda mucho. Y el amor también también por el respeto por ti mismo y Claro. el amor que te dan los demás. Sí. Hablemos de sus nietos, Elena. ¿Cuántos nietos tiene? ¿9? ¿10? ¿En qué Tengo, número va? en realidad, bueno, tengo 9, pero como tengo uno que murió, el primer hijo de Felipe, Rodrigo, entonces siempre lo menciono. Sí, así debe ser. Tiene 10 nietos. Cuénteme, ¿hizo la promesa de dedicarles un libro a cada nieto? ¿Eso es cierto? Sí, sí, espero cumplir. ¿En qué Porque libro va? ¿En qué número de libro va? no, es que como hago libros también para niños, también se los dedico a unos, pero, pero sí, yo creo que todavía me faltan bastantes ¿Sí? de dedicarles, sí. A ver, Elenita, ¿qué disfruta más de ser una abuelita? bueno, que vengan a comer, que me platiquen, que me cuenten. Inés ahorita, mi nieta tiene de 10, no, ya 10 de... Ay, no sé si tiene 19 o 20 años, ya tiene un novio altísimo y ella es chaparrita como yo. Entonces me cuentan sus historias. El novio se llama Mateo y luego otros me cuentan otras historias. Tengo unos hombres que son grandes campeones de windsurf porque viven en Yucatán, Mire. en Mérida, Yucatán, entonces van encima del mar y conocen todos los mares europeos, todos los mares del mundo. Así tengo un nieto Cristóbal y bueno, Tomás, otro nieto que le interesa muchísimo la política. Qué bien. ¿De qué ¿Sabe edades son sus nietos? qué? ¿De qué edades son sus nietos? Pues ya el mayor ya tiene casi, creo que 28. ¿Y el más pequeño? Y el más pequeño es Carmen, es una niña y tiene, creo que ya tiene 17 o ni me lo sé, creo entre 16 o por ahí. Pero ninguna nunca hacen fiesta de sus 15 años. ¿Ah, sí? ¿Por? ¿No les gusta? No sé, porque siempre dicen que prefieren otra cosa. Pero yo nunca he ido a un baile de ellas de 15 años y sí fui a reseñar muchas quinceañeras. Sí. Elenita, ¿me quiere acompañar a una sección que tenemos dentro del programa? Se llama Mujeres Chingonas en Tiempos de Crisis. Le invito a ver esta sección con nuestra especialista, Adriana Ortiz. Si me permite, vamos con ella y seguimos platicando. ¿Sí? Ah, muy bien. A lo largo de la historia, el cuerpo, particularmente el femenino, ha sido el depositario de las enfermedades de la época. El cuerpo de la mujer ha estado expuesto a los famosos estándares de belleza, los cuales se modifican a través del tiempo. Por ejemplo, en este momento, la belleza ideal radica en tener un cuerpo extremadamente delgado, tonificado, pero además con busto y caderas prominentes, los cuales en muchas ocasiones se consiguen a través de cirugías plásticas. Los factores que influyen para que alguien tenga una obsesión por tener un cuerpo perfecto son los siguientes. Primero, encontramos los mensajes que se dan en el núcleo familiar.
en donde se privilegia la belleza por encima del talento, donde se mandan mensajes que siempre debemos lucir bonitas para agradarle a los demás. Otro tiene que ver con los mensajes que nos da la sociedad y que nos dice cómo debe vestir nuestro cuerpo, qué es lo que debemos pensar y cómo debemos de comportarnos para poder ser consideradas dentro de estos famosos estereotipos. Y también, pero no menos importante, encontramos los mensajes que recibimos a través de los medios de comunicación masiva. Estos juegan un papel fundamental ya que reafirman estos estándares de belleza a través de la publicidad, que se da, por ejemplo, en las revistas, en el cine, en las telenovelas, en ciertas series, en donde aparentemente, si tú los cubres, puedes entonces ser feliz, tener éxito y además mereces ser amada. Debemos entender que somos diversas como mujeres y que también lo son nuestros cuerpos, y cambiar este concepto de tener un cuerpo perfecto por tener un cuerpo sano. Te invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook como psicoanalista Adriana Ortiz y en Twitter como @adriortiz5. Nos vemos la próxima. Ya estoy por despedirme, ya a los 89 años, ya pero creo que... Pero el legado que deja, Elena, el legado que deja, ¿qué es lo que considera que va a dejar? Pues yo creo que he dejado pues una posibilidad de creer, la verdad que es importante tratar de descubrir la verdad de los demás y la verdad que hay dentro de uno mismo y ser leal a esa verdad. La misión y visión de su fundación, Elena, ¿cuál es? La fundación era para, en Estados Unidos, universidades como Princeton, y bueno, la primera fue Princeton y otra en California, no, pero no es Davis, después le digo cuál querían comprar mi archivo, y Carlos Fuentes vendió todo su archivo, sus cartas, él las vendió a Berkeley, creo. Y Octavio Paz también, e incluso Elena Garro vendió también las cartas que le escribió un gran escritor argentino y las respuestas. Entonces hay esa costumbre de Margot Glantz, creo que también vendió, Sergio Pitol, en fin, los escritores venden a los Estados Unidos su archivo. Saben que va a estar muy bien cuidado. En Princeton, por ejemplo, me enseñaron el de Octavio Paz y cada carta estaba plastificada, bueno, no plastificada, pero cuidada extraordinariamente en un lugar con una atmósfera especial, una temperatura especial y todo eso. Papel. Y eso era también en Austin. Hay muchísimas cosas de mexicanos muy importantes. Entonces me dijeron que me querían y mi hijo Felipe dijo que no, que se tenía que quedar en México. Entonces en mi casa no es muy grande, tengo libros, entonces decidimos hacer una fundación. Más bien es un proyecto él sería el que tiene que hablar de ello, ¿no? Entonces nos dio el gobierno, no este gobierno, sino el de Peña Nieto, un espacio muy bonito. Yo pedí que no fuera un espacio económicamente muy alto, sino más bien tirando a la pobreza o a la clase media baja, que es horrible decir eso, no me gusta. Y entonces ahí ya se han dado conferencias, se han dado conciertos, recitales de poesía, exposiciones, ya ha habido, pero ahorita por la pandemia todo está paralizado. Claro. Elena, también incluye dentro de esta fundación que está a su nombre, un premio que hacen anualmente. ¿Todavía se da? Sí, todavía se da. ¿Y de qué se trata para que la gente que nos ve? Es una novela, es un premio por novela. Y las novelas que se han publicado, que han ganado hasta ahorita, creo que han sido, bueno, lleva poco tiempo la fundación,
Creo que han sido novelas muy buenas, así que sí ha sido una aportación a la literatura mexicana. ¿Su frase? ¿Qué? ¿Su frase favorita? Bueno, mi apellido materno es Amor, ahí está, ¿qué más le puedo decir? Yo no sabía que se podía uno llamar Amor, pero hay apellidos así, mire, Paz, Odio, hubo una poeta, Eunice Odio, Octavio Paz, y bueno, Guadalupe Amor. Un consejo de cómo se vive una vida feliz, Elena. Se vive una vida feliz en la posibilidad en hacer pasar un poco a los demás antes. Pensar que los demás van antes y que después vas tú. Yo creo mucho en el espíritu de servicio. Yo creo que desde ayudar a atravesar la calle a un anciano o tratar bien a un animal, ya es una actitud ante la vida que te lleva hacia los otros y que te lleva también a ti mismo, ¿no? ¿Qué le diría a la juventud y a todas las mujeres que desean cumplir un sueño, una meta? Que hagan el esfuerzo de ser leal a lo que desean y de lograrlo. Yo creo que sí es posible lograr lo que uno se propone. Y también decirles que si no lo logran, que también el fracaso es válido, que no, bueno, lo que no es válido es que, por ejemplo, si tienes talento para algo, lo sepultas y nunca lo desarrollas, eso no es válido, pero pues todo lo demás, lo que te sucede en la vida y no depende de ti, pues lo tienes que vivir y vivir a fondo. Yo creo muchísimo en el amor de la pareja, ¿no? De las parejas pares y también el amor de quienes están en torno tuyo. Elena, muchísimas gracias por su tiempo y por estar en este programa de Mujeres Chingonas. Es un encanto de mujer. Me encantó poder platicar con usted. Muchísimas gracias. Yo también estuve muy contenta. Está muy bonita, muy inteligente. Gracias. Le mando un gran abrazo. Yo también yo. Le mando un gran abrazo y estamos en contacto, Elena. Cuídese Claro, mucho. Sí. Gracias. Gracias, Elena. Espero que al igual que yo hayas disfrutado esta entrevista. Sigamos haciendo comunidad de mujeres chingonas. Suscríbete, da like y deja tus comentarios y comparte nuestros videos. Yo soy Estela Amaro. Nos vemos el próximo jueves con más historias de mujeres extraordinarias que se atrevieron a seguir sus sueños y que estoy segura que con alguna de ellas te vas a identificar. Hasta la próxima.